que tengo oportunidad, que es como un gran link, Alejandro, linkea gente, linkea grupos, está muy comprometido con Rosario. Yo me acuerdo en la época que era secretaria académica, él venía y permanentemente trataba que Astrea estuviera acá, tiene un lazo muy, muy fuerte con nuestra facultad, nos ha editado una cantidad de cosas. El primer Código Civil y Comercial que nosotros entregamos en 2015 fue una colaboración de la editorial, así que Alejandro, todo tuyo. Bueno, gracias, Anita. Sí, esta es una reunión de amigos que nos vincula lo emotivo, el corazón, pero no por eso hay que dejar de lado el nivel académico de la obra que Pablo supo resumir en todo lo que a él le llevó de tiempo estudiar, compendiar y reducir para que la obra, justamente, esto lo hablábamos en la cocina, que sea algo entendible, no por eso poco profundo. Y eso es muy difícil, porque se puede escribir largo y poner todo, pero se hace un poco dificultoso cuando uno busca una solución rápida, ágil, al problema que a uno se le presenta. Hace unas horas nos cruzamos por Zoom con uno de los congresales constituyentes, Juan Fernando Armañague, y él nos recordó que la reforma de 1994 en la que él participó tuvo muchas cuestiones importantes, pero solo merecería considerarse una reforma con la trascendencia que tiene solo por la inclusión de los tratados internacionales, porque lo que pasó antes del retorno a la democracia no hubiera sucedido. Entonces, eso solo valió la importancia, la trascendencia que tuvo esa gran reforma constitucional. Y acá Pablo, en este libro, no hace ni más ni menos que decir, bueno, ¿y esto cómo juega con la administración pública? ¿Qué pasa con la actividad administrativa si le agregamos la incidencia de los tratados internacionales que en materia de derecho constitucional, incluso algunos dicen que algún artículo de la Constitución o algún artículo de tratados internacionales con jerarquía constitucional podrían ser inconstitucionales? Son preguntas que los constitucionalistas debaten a diario en este momento. No sé si se ha presentado alguno, pero ya de la reforma constitucional algunos han dicho que eran inconstitucionales algunas de las disposiciones. Entonces, no es un tema menor, más hoy en día que se está replanteando la importancia de la administración pública, la importancia del Estado, el rol del Estado. Entonces, creo que es muy interesante tener en cuenta lo que nos aportan los tratados internacionales, que no es un tema menor. Por algo, la reforma constitucional le dio una mayor jerarquía que la que tenía antes. Y bueno, las soluciones están en el libro. Está a la venta. Exacto. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. ¿Empezamos? Sí, empezamos. ¿Continuamos? No empezamos. Continuamos. Sí, sí. Bueno, primero agradecerles a la casa, a la universidad, a la facultad, a cada uno de ustedes. Es un placer hoy estar acá. Con Alejandro, cuando pensamos el libro ya hace un tiempo, lo pensamos como un libro que tenía que circular por nuestras universidades, ¿no? Somos profesores de las universidades y a mí me gusta decir que hacemos universidad dentro y fuera de las universidades. Y cuando escribimos, lo que hacemos es expresar la vocación de la docencia, ¿no? Y tratar de fomentar el espíritu crítico de una idea que siempre
viene a ser posible de ser superada, por supuesto, cuando uno empieza a leer y empieza a debatir. Y ese espíritu crítico nos enseñan las universidades, que es el capital de nuestras universidades. Entonces, estar hoy en la universidad que hace más de 20 años me permitió ser profesor de posgrado, donde recordamos a muchas personas que lo hicieron posible, pues nosotros somos un mojón en el camino de varios mojones. Y somos eso, solamente un pequeño mojón en ese caminar. Así que yo siempre muy agradecido a la facultad, muy agradecido a las carreras de posgrado, que son muy importantes, ¿no? Y hoy lo decíamos, en una materia que vamos a dar mañana, somos 3 profesores. Una profesora de aquí, un profesor de Neuquén y un profesor de La Pampa. Y eso es que tratamos de replicar en las carreras de posgrado en nuestro país, en el derecho público y el derecho administrativo. Si no enseñamos el derecho administrativo desde la dinámica diversa que tiene el federalismo, también nosotros cancelamos el federalismo. El federalismo se cancela de distintas formas, no solamente del poder. Se cancela desde el no federalismo en nuestras universidades regionales, ¿no? Y esto me parece que es una asignatura que tenemos que seguir poniéndola un poco en la vidriera para no equivocarnos en ese punto. No hay libros si no hay editorial. Y no hay editoriales si no hay alguien que siente y vibra en la dinámica de una editorial. Y Alejandro, lo que acabas de decir vos, nos linkea a muchos y a muchas, y tiene la capacidad de transformar en libro ideas. Cuando hoy no es un negocio rentable tener una editorial, en términos de lo que se cree la rentabilidad. Y esto que lo hablamos con muchos autores del país, te lo he dicho más de una vez, que siga Astrea sosteniendo una línea, especialmente en el derecho público, que no es un derecho y no genera sus tensiones en el poder, en los poderes, en la ciudadanía en general, cuando uno lo baja a la ciudadanía, en criterios del poder judicial. Entonces, más de una vez, lo que no se sabe es que a veces se le pregunta a una editorial por qué publicó tal o cual libro. No ahora, en la historia de editoriales. Y ahí, quien lleva adelante la editorial paga un costo altísimo por la libertad de expresión de nuestras universidades. Y eso hay que reconocértelo. Hay que reconocértelo y lo hago hoy que estamos acá. No puedo estar acá sin hablar de Igmar Lepenies. ¿Bien? Y para mí, estar hoy acá es gracias a una persona que hace 29 años caminando en Jujuy, en un congreso de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, tuvo una charla conmigo de la que yo aprendí muchas cosas que después en la vida fui dándole más razón todavía de lo que me había dicho en ese entonces y que yo no me alcanzaba a entender. Así que estar en Santa Fe para mí es siempre ser afectuoso con ella. Lo quiero ser. El Violeta, y ahí termino. Acá estamos. Así que gracias por eso. El libro. Y la idea es esto, tratar de que circule. ¿Por qué la ronda? Yo hace mucho tiempo, cuando doy clases o cuando presento libros, doy charlas, me gusta estar en circular. Porque lo tomé de una construcción ancestral de conocimiento que el silencio circula y la palabra también si estamos en ronda. Es una forma de construcción antropológicamente estudiada. Por eso me gusta lo circular. 2 o 3 conceptos nada más del libro. Nosotros hemos estudiado el control de convencionalidad, me incluyo en primera persona, muy mirado desde el Poder Judicial, ¿no? Porque tenemos la mirada judicialista, la abogacía en general construida en nuestras casas de estudio, y prestábamos atención cómo el juez interno con el juez internacional de los derechos humanos dialogaba o no dialogaba, y qué conflictos se generaban. Un tema que es muy interesante, muy importante y que hay que seguirlo profundizando porque es la globalización del derecho. Los derechos humanos son una expresión del fenómeno de la globalización
del derecho. Quizás la expresión más clara, a mi criterio de ver, en lo que es el fenómeno de la globalización. Pero claro, cuando estudiábamos ese fenómeno, invisibilizábamos una parte previa y muy importante, que es el rol de las administraciones públicas en esa dinámica del control de convencionalidad. Es decir, ¿cuál es el rol que le corresponde a las administraciones públicas en la adecuación de los criterios internacionales en el sistema interno? ¿Tiene un rol? ¿No tiene un rol? ¿De dónde nace ese rol? Antes de llegar al conflicto y ver qué pasa en el Poder Judicial. Bueno, ahí nace esta idea que nosotros le damos forma de la prevención administrativa en el contexto de los derechos humanos, ¿no? Y este tema de la prevención, que con Alejandro venimos hablando, que lo exploramos en materia de derechos humanos, va más allá de derechos humanos, ¿no? Acá lo trabajamos solamente en la perspectiva de derechos humanos. El mandato de prevención es una de las novedades de la Constitución reformada de 1994. Quizás ahí me atrevo a decir que el derecho ambiental y el derecho civil, especialmente de daños, ha sacado como ventaja en este tema, y me parece que el derecho administrativo se ha quedado un poquito atrás, ¿no? No hemos explorado el derecho administrativo desde la prevención de los derechos humanos y de los otros ejes sistémicos que tiene el derecho administrativo, ¿no? Y ahí hay mucho para trabajar, sobre todo cuando nos preguntan en las especializaciones de maestría, no tengo todo, doctor, qué tema, no encuentro el tema. La prevención es un gran tema para la especialización en las maestrías y es un gran tema para las tesis doctorales, ¿no? Y agarrar un eje de la prevención. Con Jerónimo hoy hablábamos la prevención en riesgo, el tema del riesgo y qué posición tiene la administración pública en prevenir ese riesgo si es que depende de esa administración. Eso hay que preguntárselo. En derechos humanos, la prevención tiene que ver con algo que sabemos todos y que ahora aparece en la ley bases, que creo que no se promulgó todavía hoy, pero está por promulgarse, pero aparece en la ley bases cuando incorpora dentro de los principios del procedimiento administrativo el principio de juridicidad, que lo conocemos todos quienes andamos en el derecho público, pero lo ponen expresamente en el principio de juridicidad. Dentro del principio de juridicidad está la dimensión constitucional y convencional de las administraciones públicas. Y ahí aparece la obligación de las administraciones públicas de interpretar conforme a la dimensión de la convencionalidad y la constitucionalidad, por el 75 inciso 22. ¿No? Pero no hay que asustarse, decir, bueno, no, es que Pablo está pretendiendo que la administración pública declare inconvencional una norma dentro de la ley. No, no, hay un mundo que explorar dentro de la dinámica de la convencionalidad. Y dentro de ese mundo está la interpretación y la adecuación preventiva de esa administración pública a los estándares internacionales de los derechos humanos. Que en nuestro sistema, por el 75 inciso 22, es la dimensión normativa, entrecomilladas, los principios, las reglas y las interpretaciones que hace la Corte Interamericana, al menos la Corte, en materia de derechos humanos. Tengo una duda Sí. puntual, No, para eso estamos. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, la Corte Suprema de una provincia, en un caso puntual, y yo digo, algo si va interamericano o no, lo que veré, pero yo tengo el reglamento, las acordadas, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe no me impide, yo tengo un instituto de diplomacia, lo compartí. Sí, sí. No nos llaman a subrogar. Tengo un curso que voy a un sorteo para el concurso empleado y no llaman a subrogar. Ya no me ven. Porque no quiero cortar la subrogación discapacitado. Entonces, la tan mentada inclusión que pretende el cupo no es tal. Es decir, toda la gente subroga y yo no puedo subrogar, como yo, el resto de mis compañeros, el intelectual no se mueve, presentamos notas y demás, como todos nos estamos, y planteo que es una acordada de la Corte. ¿Cómo hacemos cuando la propia Corte, en su actividad administrativa, la que está violentando? Es que ahí lo llevo a los demás actividades. No, pero lo llevamos al caso de la actividad administrativa de los distintos poderes del Estado. La acordada es una potestad administrativa de cualquier corte, ¿no? De cualquier poder judicial, y esa actividad administrativa, materialmente administrativa, debiera ser expresión del principio de juridicidad de lo que estamos hablando.
Es indistinto si es una corte, alta corte, corte provincial, juzgados, poder ejecutivo, poder legislativo, en la actividad materialmente administrativa y en las empresas, en el sector privado, ¿no? El sector privado tiene determinadas obligaciones en la dimensión de la convencionalidad también, que impactan en los deberes que tiene el Estado de regular, fiscalizar y controlar el sector privado de determinadas obligaciones que caen sobre el sector privado, por ejemplo, cuando lleva adelante algunas funciones principalísimas del propio Estado. Por ejemplo, salud, ¿no? El caso Ximénez López contra Brasil fue el primero en que la Corte Interamericana habla de servicio público, pero más allá del servicio público, la Corte dice, mire, el Estado tiene un deber de fiscalizar y regular. Si no fiscaliza y no regula, en el caso concreto que haya habido una afectación de derechos fundamentales en el sector privado, se le activa el deber de responder a nivel de información, ¿no? Esto también es un tema que me parece piola para trabajar en los niveles de posgrado, que tiene que ver con el deber de fiscalizar y regular y controlar el Estado respecto del sector privado cuando está en juego algún derecho fundamental, que es independiente del deber de aplicar los derechos humanos por la regulación de Naciones Unidas en el sector empresario. O sea, son dos ejes distintos, ¿no? Pero ahí entra también la prevención estatal en dimensión de la actividad privada. Si fiscaliza, regula o controla, en los casos que esté obligado a fiscalizar, regular o controlar. Es un tema también ahí muy interesante. Sí, pero Sí, sí. siguiendo con este diálogo muy interesante. Una, así como discapacidad es un área central en relación a la actividad administrativa, ya que funcionó en política pública, porque en la convención la de discapacidad que tiene característica constitucional, lo mismo sucede con vejez, ¿no es cierto? Porque si bien en algunas áreas no hay delimitación explícita de las competencias, por ejemplo, en relación con la fiscalización, la habilitación y fiscalización de las residencias gerontológicas, no hay una norma constitucional que expresamente diga a quién le corresponde. De hecho, son las provincias, o sea, el criterio general son las provincias las que asumieron eso, pero luego, y los municipios, pero luego no hay un verdadero control de convencionalidad cuando hoy tenemos un tratado con jerarquía constitucional como es la Convención de Vivienda. Así que eso es solo un pequeño ejemplo. Somos los colectivos que no le ganamos a nadie. Está bien. Ahí lo que pasa es que ahí ahora ya vamos a llegar al final por ahí de esos temas, pues tiene que ver ahí nos lleva a un problema cultural, ¿no? El cultural de la gestión de las administraciones públicas, donde también está impactado ese dato cultural de la gestión de las administraciones públicas. Nosotros tenemos que preguntarnos, podemos preguntarnos, si estas administraciones públicas están preparadas organizativamente, procedimentalmente y sustantivamente para responder a este paradigma constitucional y convencional. Esa es una pregunta que también es una pregunta de doctorado, es una pregunta de posgrado, ¿no? Sí, y abono otro dato más. Chile ya fue condenado. Sí, sí. Poblete Vinches, justamente por falta de cumplimiento de todas las habilitaciones, controles y fiscalizaciones del servicio de salud público que se brindaba en Santiago de Chile. O sea que, y ahí dijo la Corte por primera vez que las personas mayores tienen una doble protección. Y fue contra, digamos, la gestión administrativa. Pasa que ahí, insisto, por ahí con este mesonero, no, pero tomando lo que vos decís, lo que decía la compañera. Nosotros tenemos un problema serio de, insisto, cultural de la gestión de las herramientas de la administración pública, ¿no? Los presupuestos se desarrollan teniendo en cuenta la dimensión constitucional y convencional, sí, no. Ahí está una respuesta, una parte de la otra. La otra parte es lo organizativo de la gestión de las administraciones públicas, lo organizacional. Seguimos con una organización indiferente a esa reforma de 1994 que pautó un modelo distinto constitucional. Esto, todos los autores del mundo constitucional argentino pueden estar de acuerdo o no, pero coinciden en este punto, que hay una estructuración cultural, jurídica, política, a partir de 1994, distinta, de ese Estado liberal
viene a adicionarse o a fortalecer la dimensión social de una sistemática constitucional y convencional, en donde el constituyente cedió parte de su soberanía a este nivel de orden jurídico internacional. Orden jurídico que incorpora no solamente las reglas, sino las interpretaciones, los principios. Hay un problema de enfoque, si podemos decirlo así, de esa zona de las administraciones. Nuestro derecho administrativo le ha costado sentirse impactado, ¿no? Porque no digo que no lo ha tematizado separado. Lo que no ha hecho, yo tengo 55 años y hacíamos un ejercicio en matemática que eran los conjuntos y la intersección, ¿no? Por eso digo la edad. Por eso digo la edad, ¿no? En esa intersección, o cuando usamos la hoja de calcar, ¿no? Lo que no se ha hecho es calcar esta constitución sobre el derecho administrativo. No es que ha desaparecido ese derecho administrativo, no, al contrario. Lo que hay que es revisarlo y reconceptualizarlo en ese acuerdo político-jurídico. ¿Por qué insisto en la expresión política jurídica? Porque nuestra Constitución son normas en un esquema político de organización del Estado. El esquema político, institucional, democrático, republicano, federal. Esto impacta el derecho administrativo en un derecho administrativo que, a diferencia de otros países, es un derecho administrativo de expresión local, ¿no? Perdón, y abono otros ejemplos que son mucho más candentes, como es toda el ataque que ya estamos viviendo dentro del sistema científico y tecnológico nacional, entre los muchos organismos que componen, uno por supuesto de CONICET, y ahí vemos cómo la administración pública, como hemos hablado tantas veces con Ana, ha venido violando derechos fundamentales de personas que hace 15, 20 años que son contratadas, por ejemplo, personas de apoyo, o bien han concursado pero no los efectivizan. La administración pública con los contratados cuando también lo hace durante años. Pero siendo que la propia Constitución Nacional reformada en el 75, inciso 19, ha declarado a la actividad científica una actividad de importancia política. Entonces, ahí estamos bien, digamos, nosotros por ejemplo, claro de esta dicotomía que sí, hay un programa político constitucionalmente consagrado, pero que tenía un consenso, una constitución material, que ahora parece que está en crisis. Sí, yo creo, yo lo que te iba a contar es que este enfoque que vos le das un poco esa terminología que creaste, creo que vos, que es la administrabilización convencional. Sí. A eso creo que apunta esta mirada de sí, hay la organización administrativa a partir de ahí, a lo mejor así. para que te explayes sobre Sí, yo coincido absolutamente con lo que vos decís. Y yo creo que además de un problema cultural de la administración, es una falta de formación. No tenemos escuelas de formación de funcionarios públicos, porque nosotros que trabajamos en derecho administrativo en la profesión, vemos excepcionalmente citados tratados internacionales. ¿Quién tiene que hacer el control de convencionalidad en la organización administrativa? Nosotros tenemos un requisito obligatorio de elemento esencial del acto, que es el dictamen jurídico proveniente de los órganos permanentes de asesoramiento jurídico. Y yo creo que ahí está la obligación de hacer el análisis de convencionalidad de los actos, de los reglamentos que pasan por la esfera jurídica como preopinión a que se emite el acto del reglamento. No se hace, lo veo en mi ejercicio profesional humildemente, lo veo poquísimas veces hecho, y yo creo, a lo mejor apunto demasiado, que siendo el dictamen jurídico un elemento esencial del acto administrativo, yo creo que el control de convencionalidad en ese dictamen jurídico debería ser incorporado como requisito esencial que hace a la validez del acto, porque ese es un punto que permitiría, en el caso concreto, acto administrativo o en el reglamento, adecuarlo, digamos, a los parámetros convencionales. ¿Qué otra cosa no veo? No veo para nada aplicados los principios del sistema interamericano e internacional de derechos humanos por la administración.
el pro homine, la progresividad. No, no se aplica. Lo veo en el ejercicio profesional. Yo me dedico casi exclusivamente a contratación pública. Lo ven las bestialidades, perdonando cómo estoy hablando, en comunas muy pequeñas, donde hay, no sé, pliegos de condiciones que te impiden tomar vista de las actuaciones, que te impiden ofrecer pruebas de sumarios administrativos en donde de otro siglo, ni siquiera, de otro siglo, yo te diría previo a la Constitución, ¿no? Sí, de un siglo previo a la Constitución. Bueno, ¿Y eso qué pasa? O sea, aunque la norma no esté escrita, bueno, por los principios, ¿no? Y estos principios están alterando la jerarquía normativa. Hay un desconocimiento de eso. bueno, y tenemos ya, ¿cuántos años de la Por reforma eso. constitucional de 1924? Por eso, es algo 30. increíble. Pero hay un poco para linkear las dos cosas que comentaban recién, ¿no? La primera es, esa es otra pregunta. Si la administración pública tiene que desarrollar el control de convencionalidad a través de la hermenéutica, la interpretación, al menos, para no pelearnos, Sí. y en eso vamos a estar todos de acuerdo con el principio de publicidad. ¿Quién realiza esa interpretación dentro de las estructuras de las administraciones públicas? La realiza la máxima autoridad que dictamina, por ejemplo, la apropiación del Tesoro a nivel nacional, la realizan los asesores jurídicos máximos de cada organismo, de las provincias. ¿Quién puede, y yendo un poquito más allá, quién puede realizar un control de convencionalidad, incluso llegando a establecer la inaplicación por inconvencional de una norma interna en el sistema de la propia administración pública? ¿Se puede declarar inaplicable una norma por la propia administración pública? Todas preguntas que surgen, pero que hay algunas pistas ahí, porque también hay que tener cuidado de no anarquizar a la administración pública. Digo, que cualquier organismo inferior diga yo inaplico, y se genera un peligro de anarquía. La Argentina tiene, la Argentina tiene, por ejemplo, tribunales administrativos. El Tribunal Fiscal de la Nación es un típico ejemplo de un tribunal administrativo, ¿no? ¿Puede el Tribunal Fiscal, que es un órgano administrativo que despliega actividad materialmente jurisdiccional, hacer este control de convencionalidad al punto de decretar la inaplicabilidad? Yo creo que sí, que constitucionalmente tiene suficiente habilitación constitucional. Ligado a ese tema, te digo, cuando Marienhoff era procurador del Tesoro de la Nación, bueno, no teníamos convencionalidad, pero teníamos inconstitucionalidad. Y él, en sus dictámenes, hacía un análisis de constitucionalidad de las normas y aconsejaba al órgano ejecutivo la no aplicabilidad. Claro. Y digamos, el cuerpo del Estado que responde a los dictámenes de la Procuración mantenían la misma línea. Creo que también en esto es como por un lado, lamentable lo que dice ella, esto de la falta de capacitación en esta temática, y uno lo ve en los asesoramientos jurídicos que se hacen a nivel universidades, porque no todos los cuerpos de abogados de las universidades, y estando en las universidades, tienen estos conocimientos. Entonces es típico que la Fiscal de la Nación, y esta línea de implementación, el presidente Miguel Lynch pidió la incorporación de personas por el cupo, travesti trans, que capaz que hicieron las convocatorias y todo, pero después, bueno, fue la renuncia del Guzmán, hubo cuestiones de control el ingreso de todo, finalmente no pasó nada. Pero entendiendo que estaba en su cabeza como presidente del Fiscal de la Nación, y en esta interpretación, él hizo los llamados y la convocatoria, y el tribunal convocó a estos dos cupos iguales. Pues bueno, se contraria ajena, digamos, a la voluntad. Ibas a decir algo, perdón. Sí, era un poco la conversación de lo que comentaba la doctora Renal y cuando interpretaban los dictámenes dentro de las organizaciones de administraciones públicas. Yo soy asesora legal de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Rosario. Y bueno, me contaba justamente hoy un caso que vino ya un tema definitivo sobre un tema de presencia del personal. La normativa municipal está bastante, digamos, va quedando bastante obsoleta, ya todos los cambios a diario, con el tema de licencia, todavía tenemos diferenciación entre la mujer y el varón, el tema de corrupciones con personas del mismo género, seguimos con cosas muy atrasadas,
y continuamente tenemos que recurrir a interpretaciones de la norma. Yo en los años que trabajo en salud pública nunca vi que digan el dictamen final no se aplica. Si hacemos una interpretación sistémica, entonces Es otra herramienta. es como un doble control de convencionalidad. Primero hacemos un control, los asesores que estamos dentro de la secretaría. Así se manejan, creo, también las demás secretarias. Un primer análisis, un primer dictamen, y lo llevamos a consulta del órgano jurídico del Supremo, digamos, dentro de la municipalidad, que es la Dirección General de Asuntos Jurídicos, que son quienes pueden acoplarse a nuestro dictamen y ellos dar también su fundamento. En algunos temas que tienen que ver con género, pasa también por la Secretaría de Género de la Municipalidad, por Asuntos Jurídicos, por la Dirección de la Subsecretaría Legal y Penitenciaria, y bueno, se pasan por tres, en algunos casos, por tres controles legales, y luego vuelven para dictar el acto administrativo, para que sea un acto administrativo, digamos, que no sea recurrido, ¿no? Claro. Sea eficaz. Ahí hay otro punto, me parece a mí, que en el libro lo apuntamos y que tiene que ver con esta dimensión constitucional de 1994, reforzada por la dimensión convencional, pero está en nuestra Constitución, y que a la administración pública, a las administraciones públicas le cuesta, ¿no? Que volvemos al problema cultural. Las administraciones públicas, como expresión de uno de los poderes del Estado, tiene vocación por más poder, generalmente. Este es un problema del poder en general, ¿no? Y la vocación del poder de las administraciones públicas, a veces de autoritarismo, no solo de poder, sino también de autoritarismo, se expresa en querer continuar trabajando sobre administraciones públicas homogéneas y no heterogéneas. No registran las administraciones públicas que nosotros nos encontramos ante un sistema constitucional, al menos constitucional, que nos obliga a una mirada heterogénea en las herramientas con las cuales miramos las distintas circunstancias y situaciones. Y esto es un mandato constitucional. El constituyente no trató por igual a desigual. Pero no solamente no los trató, sino que dio herramientas específicas que hay que desplegar, como son las acciones positivas, que yo sostengo que no solamente el obligado es el Congreso, es el principal obligado. Pero hay una porción de esas acciones positivas que en una parte le corresponde también a las administraciones públicas. Justamente porque la dimensión convencional refuerza ese mandato de heterogeneidad con organizaciones administrativas y dispositivos administrativos diversos según esa heterogeneidad. Ahora, ya si lo subimos a una discusión más de la ciencia política, estas administraciones que no aceptan esa heterogeneidad esconden porciones de autoridad. Porque claramente es mejor manejar herramientas homogéneas para homogeneizar a la ciudadanía. Y eso naturalmente permite una manipulación desde el poder mucho más fácil que si hablamos de heterogeneidades con dispositivos totalmente distintos. Pero aparte, la heterogeneidad es de dos vías al menos, porque le regresa a la administración pública una herramienta de la que debería nutrirse, que es justamente esta diversidad, esta multiculturalidad que viene de la diversidad social, que a su vez muta constantemente y hace que estas administraciones públicas tengan que ser flexibles, tengan que readecuarse continuamente a esas mutaciones que interpelan a las propias ciudadanas. Y esto no es más que la razón de ser de la actividad materialmente administrativa que estudiamos en derecho administrativo, la satisfacción de cada una de las necesidades individuales de una administración pública que titulariza una actividad administrativa permanente, continua, práctica y directa. Esto es la administrativización de esa constitucionalidad y esa convencionalidad. Ese mandato ciudadano que es diverso, por eso yo trato de que no se use más la expresión administrados en los libros de derecho administrativo. Yo entiendo que estamos acostumbrados, pero la palabra tiene un peso específico.
y seguir utilizando la expresión administrado tiene que ver con esa cultura un tanto autoritaria de la administración pública y de la homogeneidad. Lamento que en el proyecto de bases y en la ley aprobado se haya insistido en la expresión administrada, cuando en el RIGI, en el régimen de inversiones, de grandes inversiones, se habla específicamente de inversores, empresas y demás, ¿no? Hay que tratar de reflexionar sobre el peso de las palabras en el derecho público, del lenguaje y en el derecho administrativo. Y ahí, sí. Internamente. Sí, y ahí hay algo que, y ahí te paso la palabra, Agustín Gordillo, que siempre me gusta recordar luego de enero, un adelantado en todo sentido, Agustín tematizaba mucho esto, ¿no? En sus libros, ¿no? Hay que saber releer un poco, me parece, la obra de Agustín. Él tematizaba y él hablaba, por ejemplo, del principio de la razonabilidad económica de la decisión administrativa. O sea, lo tomaba como un principio general del derecho. Entonces no tenemos que tener miedo de hablar de eficacia y eficiencia dentro del derecho administrativo, porque no es que responde a una ideología determinada de determinados sectores políticos. La razonabilidad de la decisión económica que toma el Estado en el derecho administrativo debe ser un elemento más de valoración y del test de razonabilidad de esa decisión. No el único, pero es un elemento más. No lo podemos invisibilizar, no lo podemos negar, junto con otros principios, en una dinámica constitucional que yo le deseo suerte al que quiere ser juez o jueza, porque creo personalmente que es la tarea más difícil que tiene este constitucionalismo actual. No, iba a decir algo muy interesante, porque en el derecho administrativo, y a pesar de los esfuerzos que se hacen, en esta facultad, por ejemplo, es la centralidad de la dignidad humana, es decir, ya las teorías del poder, por lo menos en las carreras, en las cátedras, en esta facultad, hace años, pero que no se habla de eso. Sin embargo, los amigos del derecho constitucional siempre nos dicen que se constitucionalizó el Código Civil Comercial, pero el derecho administrativo no logra hacerlo, un poco por lo que cuentan cada uno de ustedes, lo que recién refirió Raquel, que lo sufrimos, e incluso lo sufrimos, yo fui funcionario un montón de años, lo sufrís cuando estás adentro también, frente a la necesidad de tomar una decisión, por ejemplo, hacer lugar a una cautelar administrativa, en un caso ostensiblemente dañoso para el particular, incluso para la propia actividad de la administración, que deja ahí un precedente, y generar responsabilidad disciplinaria al que firma, sobre todo un órgano ejecutivo, que firma, que suspende los efectos, por ejemplo, de una ordenanza que viene y no fue reglamentada, pero ya hay una presión muy fuerte por algunos grupos de poder, porque me ha pasado, y firmar esa suspensión para ver, justamente, para ver esto de los impactos, que era peor aplicarla que no aplicarla y suspender por 30 días y pedir un dictamen y todo lo demás. ¿Cómo ves vos que se compatibiliza todo el régimen disciplinario que tenemos, que por cualquier cosa también en la administración se hace un sumario, ¿verdad? Y esta otra cuestión de la necesidad de entender que esto ya no... Seguimos hablando de cláusulas programáticas y operativas. Yo otra vez escuché una cosa y le digo, no, pará. Pará. Si está ahí, es operativo. Después veremos la progresividad. Pero discutir que es programático, y lo leemos en un montón de lugares a esto. Sí. Entonces, ¿cómo ves vos? Yo creo que, amén de la cuestión regulatoria que tenemos y normas de... Es cierto que por más que tengan alguna fecha más moderna, son del siglo XVIII/XIX, son bien decimonónicas. Tenemos la Constitución del 94, estamos hablando de Armanague, y le contaba a Iso que tengo su libro de la Constitución comentada, porque es interesantísimo todo lo material que tiene ahí de las discusiones de los convencionales constituyentes. Y la otra vez lo releía porque estaba haciendo un escrito y
vuelvo a sacar el libro para ver una interpretación. Digo, fíjate vos que pasaron 30 años y seguimos hablando de lo mismo. Por eso, Pablo, la importancia de esto y ver cómo podemos en lo material, en lo de todos los días, bajar esto, primero para no tener miedo, segundo para cambiar las regulaciones en materia disciplinaria, para dar libertad de resolución, equilibrando, no generando anarquía, pero hay cosas que ya son Así es. obvias. Es lo que dice Raquel, si no hay dictamen, no se puede dictar el acto. Si el dictamen no hace un análisis básico de algunas cosas, no se puede dictar el acto. ¿Debiera haber una presunción de ilegitimidad? Te pregunto esto para algunas cuestiones en algunas áreas específicas. Yo creo que lo hemos preparado a propósito para que Alejandro siga editando los libros. Claro. Porque como era Alejandro, hay miles de temas que no vas a poder decir que no. Un tema dentro del gran tema del derecho público, el derecho administrativo y los derechos humanos vinculados con el derecho público y el derecho administrativo es la dimensión sancionadora. Dentro de la sancionadora, la disciplinar. Si la queremos ver como disciplinar respecto de los empleados públicos en general, ¿no? Pero el derecho sancionador, fíjate un poco lo que estás diciendo, lo que vienen diciendo, el derecho sancionador es una de las partes del derecho administrativo que no ha sido tematizado desde los derechos humanos. Porque en general, ¿no? En general hay que ser... Porque ahí completo un poco algunas ideas. ¿Por qué? Porque existe la cuestión subconsciente cultural del derecho público y del derecho administrativo, que esto persigue el buen nombre de la organización. Y no ve, como en el sistema penal, no ve que yo tengo que ver a la sociedad, tengo que ver a la organización, pero no lo puedo ver sin los derechos y las garantías de la persona. Entonces, no son miradas excluyentes, sino que las tengo que articular en un sistema denominado ius puniente estatal del derecho público. Entonces, aparece ahí, la pregunta es, desde la reforma constitucional del 94, ¿se ha impactado el derecho sancionador y disciplinar de la administración pública? La respuesta es sí. Efectivamente ha sucedido, la respuesta pareciera ser no. Y hay miles de ejemplos y situaciones, pero lo que tenemos que tener claro es que en ese carril del derecho sancionador tenemos un impacto, y ahora más todavía, Alejandro, vos vas a seguir editando libros, ya vas a ver lo que va a pasar, porque el procedimiento administrativo, que la ley de base lo impactó de lleno, aparece la tutela administrativa efectiva y la buena administración como principios en el procedimiento administrativo. Y la tutela administrativa efectiva está colocada aparte como elemento del acto administrativo dentro de un elemento del acto administrativo. Es decir, lo desarrollado en este libro de la tutela administrativa efectiva, más el derecho a la buena administración, que viene siendo desarrollado principalmente, no únicamente, pero fuertemente por Jaime Rodríguez Arana Muñoz en el derecho iberoamericano, aparecen como dos pilares fuertes en lo que acaba de decir de la toma de decisión de la administración pública en la presunción de legitimidad o ilegitimidad de ese acto administrativo en la potestad sancionadora. La pregunta es, ¿puede aparecer una presunción al revés? Es decir, de ilegitimidad de la actuación de la administración pública en la potestad sancionadora, por ejemplo, cuando no está prima facie el dictamen jurídico previo? ¿Puede aparecer esa presunción cuando no hay un derecho de defensa ostensible garantizado? ¿Puede aparecer cuando yo no le notifiqué a la administración pública al sumariado que tiene determinados plazos y determinados recursos administrativos? La respuesta es sí, porque la Corte Interamericana, en dos casos, acaba de decir el año pasado, y acaba de reiterar, que no notificarle al que está siendo objeto de un sumario de una investigación administrativa qué plazos tiene para impugnar y qué vía impugnatoria tiene, nulifica la sanción. Nulifica la sanción administrativa.
No respetar la tutela administrativa efectiva, entre ellos el plazo razonable, nulifica la sanción administrativa. Otra vez. La expresión cultural, porque de otro lado se va a decir, claro, Pablo, vos proponiendo todo esto, que siga cometiendo faltas administrativas, total, nunca se sanciona. No es así. La sanción como expresión de la actividad de la administración pública está dentro del principio de juridicidad. Y en ese principio de juridicidad nosotros buscamos la verdad material en el procedimiento sancionador en respeto a los derechos y garantías que estoy obligado a seguir por este principio de juridicidad. Lo mismo pasa con el plazo. El plazo es un plazo de caducidad o no es un plazo de caducidad en los procedimientos sumariales. Hay mucha jurisprudencia sobre esto y una pregunta más que es vinculada con esto. En la dimensión constitucional y convencional de la Argentina y en la evolución que ha tenido el derecho, especialmente en los sancionadores, ¿sigue siendo posible que las administraciones públicas, que no son ni el Poder Legislativo ni el Poder Judicial en la concepción constitucional argentina, puede seguir habilitada constitucionalmente la administración pública para cancelar derechos en la sede propia de la administración pública? Digo, ¿está habilitada constitucionalmente una administración pública que no tiene independencia ni imparcialidad a, por ejemplo, cancelar el derecho al empleo público de una persona en un procedimiento sumarial, quitándole el derecho, por ejemplo, a jubilarse, quitándole el derecho, por ejemplo, al salario y quitándole en definitiva el derecho al empleo? ¿Está habilitada constitucionalmente la administración pública para cancelar esos derechos sin tener independencia e imparcialidad? ¿O tengo que pensar en un mecanismo independiente e imparcial en la administración pública para llevar adelante el procedimiento sumarial para que quede habilitada a cancelar esos derechos? Ese tema de los jueces administrativos existe, por ejemplo, en Estados Unidos. Que no sea quien lo nombra, el que lo termina cesanteando. Esa es, Alejandro, una gran pregunta que aparece. Yo quiero rescatar un tema más de lo que dijiste, la razonabilidad económica, y esto lo ato con la forma en que vos te referís a la administración pública, porque claro, lo tuyo es académico, es científico y está hecho sobre la buena voluntad de una administración pública razonable. No es ni paquidérmica ni hipercapitalista, digamos. Ni una ni otra. Pero lo quiero relacionar con el RIGI, otra reflexión de Armañague, que acá se mezcla la razonabilidad económica de los actos de la administración pública y la soberanía. El RIGI permite que se invierta en todos los recursos del Estado, del país. Pero él trajo justamente a colación lo que pasó con Rusia. Rusia, después del 91, de la caída del muro, abrió la privatización de sus empresas públicas, excepto algunas como lo que es la energía nuclear, el gas. Y fíjense hoy cómo está hoy Rusia. No emito una opinión, simplemente observo que tiene a Europa pendiente de lo que haga Putin. Lo tienen en un puño. Si no, la guerra sería otra cosa. Bueno, en la Argentina pasa lo mismo. Nosotros creo que hemos tenido una sucesión de desaciertos en lo que es el otorgamiento de la concesión de los servicios públicos, de la explotación de los recursos naturales. Creo que nunca se hizo del todo bien, pareciera, salvo honrosas excepciones. Y aparentemente esto que viene a pretenderse con el RIGI pareciera ser como producto de algo que se ve como necesario.
Y acá quiero traer el tema a reflexión. ¿Por qué la administración pública tiene que ser paquidérmica o llena de amigos o tiene que reducirse? ¿No se puede poner parámetros para tener una administración pública eficiente, con razonabilidad económica, o porque sea público tiene que perder dinero? Hay funciones que son ajenas a lo económico y creo que a eso es lo que hay que sostener como funciones de la administración pública. Los medios, el cómo, bueno, se verá. Por supuesto, hay ciertas cosas que económicamente hacen perder dinero o hacen invertir dinero, depende cómo se lo vea. Pero son necesarias y solo el Estado las puede hacer. Sobre todo, lo que es sostener a aquellos que están desaventajados, que tienen alguna vulnerabilidad, etc. Sí, ahí uno de los factores estratégicos que debe sostener el Estado, porque todo en el mundo es así, y que lo decía Isolina hoy, es la ciencia. ¿Pero por qué? Porque la ciencia tiene por características, tantas otras características, que vos tenés que hacer ensayos y experimentos. Y de tantos ensayos y experimentos que haces, en algún momento alguno es el que queda validado y que le permite al sector privado desarrollarlo. Ahora, si no lo hace el Estado o no lo fomenta el Estado articuladamente con el sector privado, no va a suceder, porque antes vos tuviste una serie de pruebas que fueron todas a pérdida económica, porque es la matriz de un proceso del descubrimiento, ¿no? Pero esto no es antitético con el sector privado, todo lo contrario, ¿no? Creo que hoy en la Argentina, me parece a mí, la discusión que se está dando y que creo que todos deberíamos aportar nuestra parte, independientemente de la ideología o de la ideología de cada uno, es preguntarse cuál es el rol del Estado que deseamos en las próximas décadas en este mundo global. No en el ideal ni en la melancolía de otros tiempos y la rémora de otros tiempos, sino en el hoy y en lo que vendrá con estas sociedades globalizadas y en un mundo global. En lo personal no tengo ninguna duda que el principio de razonabilidad económica es un principio aplicable y direccionable de la administración. No tengo ninguna duda, como también es un test para la decisión de la administración. Ahora, no es el único. Al lado de este test de la razonabilidad están los otros que vienen, por ejemplo, en el subsistema de derechos humanos y que han incorporado en el sistema. El RIGI, y habrá que seguirlo estudiando, nadie se va a oponer a la realidad que nuestra Argentina necesita inversiones para el desarrollo de la infraestructura, para la sostenibilidad económica, social, de la sociedad, y la producción y demás. La pregunta es si se está haciendo con un mecanismo que está habilitado constitucionalmente. Cada quien tendremos una respuesta. Yo en lo personal he estudiado una partecita de ese mecanismo que tiene que ver con la autonomía. El RIGI expresamente dice la ley de bases que las provincias no podrán activar competencias provinciales que interfieran con las inversiones del sistema del RIGI. La provincia, por el derecho constitucional argentino, tiene la autonomía provincial, implica al menos el poder de policía en general, se quiera o no compartir esa expresión, el poder de policía ambiental en la parte que le corresponde, de salubridad en la parte que le corresponde, impositiva en la parte que le corresponde, con lo cual no se puede garantizar la intangibilidad del inversor respecto a las competencias públicas de las provincias. Porque estamos en un sistema federal. Ahora, si quieren derogar y cancelar el sistema federal, pues que lo hagan, propongan con una reforma constitucional quien fuera. Pero no lo digo de un gobierno determinado. Si nosotros analizamos los últimos 30 años al menos en nuestro país, vamos a ver cancelaciones sistemáticas de nuestro federalismo. Y esto ha sido un común denominador de distintas orientaciones políticas.
porque el centralismo de nuestra Argentina tiene cada vez mayor centralismo. Porque el poder quiere más poder. Y este es nuestro derecho administrativo que nosotros tenemos que hablar. El derecho administrativo de esas libertades, de esos derechos, de esas garantías, de miradas individuales, sociales y de humanidad. Porque ese es el modelo. Nosotros tenemos un modelo social de derecho. Liberal, social de derecho, ¿no? Y ahí está la dimensión transindividual. Lorenzetti lo trabajó muchísimo, expresamente en el derecho ambiental. Hay bienes colectivos. El derecho administrativo está estudiando estos bienes fundamentales. ¿Existen estos bienes fundamentales como alguna teoría constitucional global lo está propiciando? ¿Escapan esos bienes fundamentales que hacen a la dignidad de la persona y a la subsistencia de la sociedad toda del comercio tal cual lo tenemos entendido? ¿Se hace cargo el derecho administrativo de esta discusión? Digo, para decir sí o no, ¿eh? ¿Se hace cargo? Este es el derecho administrativo del mundo que en parte creo y creemos mucho desde nuestras universidades, que es lo que tenemos que tematizar en estos libros, ¿no? Tiene que aparecer la pobreza en nuestros libros. Tiene que aparecer la diversidad de las distintas circunstancias que rodean a las personas y a los grupos sociales en nuestros libros de derecho administrativo, ¿no? Porque no es un mandato solamente axiológico y valorativo. Es un mandato constitucional, político y jurídico, pero respetando las reglas del juego. Porque si yo voy a determinar si me gustan o no, debilito o no las reglas de juego según aquello que quiero para mi país, tenemos muchas muestras en nuestra Argentina donde terminan esas debilitaciones y debilidades democráticas, ¿no? De esto que vos señalabas, no, simplemente esto que vos señalabas también, sino es una cancelación también a la titularidad de las provincias, al dominio originario, que es en una porción, Que no está delegado. en una cancelación porción, al 124 de la Constitución. en una porción apareciera que sí. Pareciera que sí. Y un pequeño paréntesis, un pequeño agregado, estas cuestiones que vos decís, un derecho administrativo que está llamado a y que se ha quedado. Cuando uno lee el Código Civil y Comercial, los bienes con relación a los derechos de incidencia colectiva, le está pidiendo al derecho administrativo que dicte todas las normativas para proteger los ecosistemas, la biodiversidad, la fauna, el paisaje natural construido. Entonces, como que también es un derecho que tiene que salir a dar respuestas más efectivas y más eficaces. Sí, por acá el título del libro, Control de convencionalidad en la administración. Yo formo parte de la administración pública y yo pienso que la administración pública no somos solo los abogados, que hacemos los dictámenes jurídicos, sino todos los empleados de la administración. La doctora menciona el principio pro homine. No es un principio muy difícil de entender. Yo creo que cualquiera de los empleados de la administración pública con una buena capacitación o podría entender cuál es el principio pro homine. Porque incluso el principio pro homine se incluye a veces dentro de varias de las religiones que profesamos los ciudadanos. O sea que no es digamos, no es completo. ¿Por qué creen ustedes? Porque eso, empezando por ese principio, cualquier empleado de la administración pública, más o hasta un dirigente más alto, podría aplicar. ¿Por qué ustedes creen que en nuestro país, o sí, de otra manera, no podemos aplicar los derechos humanos con los principios básicos en la administración? Yo que estoy también en la administración pública, que estoy en una asesoría jurídica, me comprenden las generales de la ley. Voy a apuntar y voy a hacer hincapié en lo que hace Raquel. No hay capacitación. Pues decir, son abogados, no se capacitan en derecho administrativo, no se capacitan en derecho constitucional. Y voy a traer como anécdota, no voy a dar nombre, no corresponde, pero el plazo razonable. Yo soy fiscal en el tribunal académico. Puedes tener abierto un juicio académico 6 años. No lo podemos. Entonces, cuando en las charlas de abogados yo digo, bueno, corre a favor nuestro
Es lamentable lo que voy a decir, pero corre a favor nuestro la ignorancia del administrado, que no conoce el fallo de los CICER y que no viene a pedir la aplicación de la tutela administrativa efectiva, la respuesta de un colega. Pero los plazos no son meramente ordenatorios. Pero esa es otra frase. Entonces vos decís, Para ¿de la qué estamos administración, hablando? no para el particular. Entonces, lamentablemente, Ordenatorio para un lado. que la falta de capacitación y que, podamos usar el término, el superior jerárquico, y no necesariamente del cuerpo de abogados, el superior jerárquico de la administración no tiene la decisión política de que su personal tiene que estar capacitado, de que hay una constitución que hay que aplicar, que hay convenciones internacionales que hay que aplicar. Creo que no está esa decisión política. Y esta situación que señalaba Raquel de las comunas, ni siquiera lamentablemente desde las organizaciones superiores, porque las comunas lamentablemente no tienen recursos humanos y materiales, pero nosotros tenemos en el ámbito provincial dependencias que son de apoyo constante a las comunas. Y cuando uno les ha sugerido, desde la academia, la importancia de la capacitación, miran para otro lado. Entonces también, el no capacitar, el no conocer, conocimiento da poder. Entonces, Sí, yo creo que hay hay decisiones justas también. Sí, yo creo que ahí hay dos o tres partes. Una, en nuestras universidades, en algún momento, especialmente la Facultad de Derecho, se han olvidado de las transferencias, ¿no? Digo, esto haciendo como una revisión. El conocimiento, si no es transferido e impactado, no es conocimiento o es un conocimiento incompleto. Las universidades tienen que hacer una parte ahí y esas administraciones tendrán que hacer su otra parte también de esas transferencias, porque si no se abren los registros o las voluntades del decisor político, yo ahí sí quiero hablar un poco del decisor político, no de los cuadros de la administración pública, sino el de habilitante político. Ahí hay un problema con el habilitante político o el decisor político, ¿no? Porque como busca más poder y tiene vocación por mayor poder, ese habilitante político no lee al bienestar general desde los derechos, las libertades y las garantías, sino la lee desde el poder, de las herramientas de ese poder, ¿no? Nuestro mandato constitucional, María Angélica Geli lo ha escrito de distintas maneras, bueno, hay un mandato al desarrollo en los poderes. O sea, los poderes tienen que promover políticas públicas que lleven al desarrollo de una nación. Ese desarrollo es bajo ese principio de razonabilidad económica, ¿no? Y bajo esa diversidad que debe aparecer en las sociedades. Y son mandatos que los tres poderes del Estado están obligados a llevar adelante ese desarrollo económico sostenible en la sostenibilidad económica, social, ambiental y demás, ¿no? Esas administraciones públicas, yo creo que hay un problema ahí en los habilitantes, muchas veces, políticos, institucionales, ¿no? Que ahí es donde me parece que yo trabajaría más que en los cuadros intermedios. Los cuadros intermedios, sí, y quizás tienen una permeabilidad un tanto distinta, me parece a mí muchas veces, pero más allá de no dejarlo puesto en la esperanza de un habilitante o no político, hay que estandarizar los procedimientos, los dispositivos y las reglas de esas organizaciones. En la medida que nosotros no logremos estandarizar los mecanismos y las reglas, vamos a terminar con esta multiplicidad que hay dando vuelta, que muchas veces está despegado de esa constitucionalidad y esa constitucionalidad. Pero ¿cómo se pueden poner ¿cómo se pueden poner esas reglas o pautas para que sea más eficiente la administración pública? Porque no es inconstitucional que sea eficiente. La Constitución no dice, al menos no tengo presente, que diga que debe cumplir sus funciones con determinada celeridad o eficiencia. ¿Cómo podemos hacer para que pase el político que pase, la administración se encargue de cumplir esas funciones
elementales que tiene que cumplir, pero también busque administrarse con esa razonabilidad económica. ¿Cómo se pueden establecer esas pautas? Porque el problema nuestro es que cambiamos de color político y cambiamos de reglas. Las reglas las pone el decisor, pareciera. Es así, lo pone el decisor. Entonces, por eso que un poco el fenómeno que creo que a veces hay que estudiar es si estas administraciones destilan o no constitucionalidad y convencionalidad. Y hay que analizarlo. Si no, pues estas administraciones son de esa constitución y de esa convención, o no lo son. En realidad hay un fenómeno que esas organizaciones hacen al menos microcancelaciones constitucionales y convencionales. ¿Quién habilita esas microcancelaciones de la regla? Y es un efecto, es también un motivo de estudio. A través de lo que yo ando trabajando con el tema de las debilidades democráticas, cuáles son los síntomas que te anuncian esas debilidades y esas cancelaciones y cuáles son esos motivos. Ahí hay que conformar y formular reglas. Esas reglas son reglas que vos, o entre todos, las vamos a lograr crear e imponer, pero si no tenés una dimensión cultural del apego a esa regla, tanto del decisor como del destinatario, como del operador de la regla, va a pasar lo que nos pasa. Porque no entendemos que hay una constitución y una convención que destilan esas reglas y que no se quieren aplicar. Las administraciones son refractarias muchas veces de esa dimensión. sí, en el país de la anomia, como diría, Claro. no tenemos mucho apego, que digamos. Bueno, eso es lo que Entonces, bueno, nosotros tenemos que... los tres poderes tendrían que trabajar en eso. Claro, porque esa debería ser una política de Estado. Exacto. Sí, pero Bueno, de hecho que la- quiero decir para una cuestión. Primero, la cuestión del poder, hablábamos del poder funcional. Y este punto me parece muy importante en relación con la corrupción. Y a su vez, me parece que, como decíamos recién, es un mecanismo de defensa institucional, ¿cierto? A ninguna institución le gusta que miren el interior. Es así. La pregunta, ¿por qué? En relación con el Estado, creo que seguimos pensando en la idea del Leviatán. Un Estado fuerte, menos en el imaginario colectivo, inviolable, cuya palabra es la palabra divina, digo metafórica. Y en ese sentido, no me vengan a sacrificar, ni a poner en crisis, ni a cuestionar, porque yo soy Dios. No, es una metáfora lo que estoy diciendo, pero este es el concepto de Leviatán, así nació la idea de Estado y es la idea que tenemos. El imperio. Para rebajar ese imperio, para rebajar ese Estado, después vinieron las teorías de la división de poderes, etc. Pero la otra idea que liga digamos, la posmodernidad es la del hombre unidimensional, la de Marx. El disciplinamiento, como decía Foucault. Entonces, para esto, de los tres poderes, el más eficaz, hablando de razonabilidad económica, es el poder ejecutivo. ¿Sabes cómo te disciplino? Con los impuestos, te subo la tasa, manejo la economía, chao. Y ayudar al campito, porque yo no hay ni inglés. Entonces, en todo ese contexto, digamos, lo que en el discurso clásico se llamaba la constitución material, que es esto que están diciendo, está diciendo Pablo, es decir, el real consenso social. ¿Qué queremos como sociedad? Esta es una discusión que debemos volver a plantearla hoy, porque vivimos un Estado que está completamente en crisis. Y esto lo vemos en relación a esta puja entre un poder ejecutivo que pretende imponer y disciplinar por las redes sociales a todos nosotros para que nos convenzamos que todo lo anterior fue horrible, que la Constitución, la reforma del 94 fue un espanto, que hay que volver a la Constitución del Verdi, como si pudiéramos volver el mundo atrás, ¿no? Pero esto se hace de una manera absolutamente violenta en lo simbólico, en lo discursivo y en los hechos. Entonces, en este escenario de guerra cultural, es muy difícil pensar en cómo construir
un Estado eficiente. Este gobierno, esta gestión, no quiere un Estado, ni mucho menos un gobierno eficiente. Lo que quiere en todo caso es convertir a la Argentina en un país extractivista, donde vengan, saquen cosas y se vayan. No importa lo que acá nos suceda como comunidad. Entonces, todo eso es muy peligroso. Y a eso hay que sumar lo que hablábamos recién, un poquito con sotoboche, que muchas veces, volviendo a los micros, ¿no? Los dictámenes que se elaboran en la administración pública pueden ser impecables, pero luego quien tiene el poder decisorio lo resuelve como no está obligado. Entonces, ahí también hay una ruptura entre el poder científico, ¿no es cierto?, el del dictamen, se supone que quien hace un dictamen es alguien que estudia, Los técnicos contra las ustedes decisiones, lo contra los políticos. Y esto vuelve a aparecer a nivel macro en el sistema científico. Entonces, lo que Ahí. La profeta en su experiencia realmente porque me pensaba, experiencia en la Escuela de Abogados del Estado, en el sentido de cuánto cuesta a veces contratar un organismo de administración pública, cuando venían los boletines y las capacitaciones, y la gente de planta, y la que cobra, y la que le pagan bien y licencia, íbamos los contratados a eso que no nos pagaban, que no nada. Por otro lado, está la resistencia a lo de ayornarse. Y por el otro lado también, antes yo recuerdo que estaba conmutativa de derecho público en el municipal, y habría tuvo conmutativa por un tiempo, y ahora me sale la diplomatura de derecho al acceso a la ciudad, la diplomatura de derecho municipal y derecho a la ciudad. Se mandaron muchísimas invitaciones. Yo no sé cuánta gente del cuerpo de funcionarios, de los abogados, de la municipalidad, van a venir, pues eso tiene que echar mano del abogado que tenés que estar, al cual se funciona y todo bien con el abogado de funciones, voy a hacer otro tipo de cosas muy específicos, o sea, en el ámbito de competencia, ¿estás gente formada, preparada? ¿Cuánto te cuesta? En tiempo, en inversión, o sea, la diplomacia lo estábamos diciendo un poco, ¿cuántas municipalidades están dispuestas a hacer el convenio para la universidad? Para, bueno, si vienen 5, vienen 10, los becamos, ¿a cuánto? ¿A quién te le van a permitir? Bueno, andar a cursar y Ahora hay otra cosa, digo, para salir un poco del escepticismo y un poco para reflexionar sobre lo que recién decía Iso. Yo creo que el derecho administrativo para salir de esta anomia tiene que transdisciplinar. O sea, sacar la solución desde lo clásico y tradicional no va a salir. Porque a nosotros ya nos cuesta y nos va a seguir costando. Es un país que no tiene política de Estado como tiene Uruguay, como tiene otros países. No me tengo que ir a Europa ni al norte. Nosotros miramos para allá y vemos que hay políticas de Estado. Malas, buenas hay. Hay cambios radicales de partidos políticos en los gobiernos, sin embargo, hay políticas de Estado que se sostienen. Entonces, ¿qué pasa en la Argentina? Bueno, miles de psicólogos se tienen que juntar, psiquiatras en algunos casos, y decir, no, ustedes realmente son autoflagelantes, por un montón de cuestiones, y esto nos pasa históricamente. Tenemos un montón de posibilidades. No se entiende por qué la Argentina tiene los pobres que tiene, los indigentes que tiene, y hay también una anomia en entender que tenemos que resolver esto. Pues si no desarrollamos, como decía Pablo, no solamente escribirlo, sino decir, a ver qué hacemos con esto, porque es gravísimo. No podemos naturalizar que en vez de 50 sean 60 y que de 0 a 16 sean 70. Ya lo naturalizamos en el futuro, estamos naturalizando de algo que no se puede desarrollar. Creo que en este mundo local global, donde las democracias representativas, por lo que estamos hablando, están totalmente deslegitimadas, incluso en los países con alto grado de institucionalidad, vemos lo que está pasando en Estados Unidos. Los candidatos son el malo y el peor, en una de las democracias más fuertes del mundo. Creo que vamos a salir por otro lugar, que tiene que ver con estas multitudes que se acomodan solas y con esa solidaridad que sale del horizontal y de otras colaboraciones en donde los estados lamentablemente quedan afuera, no solamente en nuestro país. Yo creo que el fenómeno tecnológico va a ayudar en gran medida a que les pase un tsunami a estos operadores que resuelven en su escritorio
vulnerando cualquier paradigma constitucional y convencional, los va a poner de manifiesto, va a poner que esas actividades son absolutamente nulas, de alguna manera va a haber un espejo de esto en donde no van a querer hacer determinadas cosas porque se va a notar mucho. La tecnología permite de alguna manera democratizar algún tipo de información y creo que esa va a ser una salida. Por eso es que tenemos que poner el punto en qué tenemos que capacitar. Yo creo que si seguimos capacitando en lo clásico no salimos y dependemos de las buenas voluntades. Hay que transdisciplinar mucho y hay que pensar esto, cuáles son los protocolos de actuación solamente constitucionales y convencionales que podamos acordar para poder cumplir y que al contrario genere responsabilidad cuando no se cumplan esos protocolos. Quizás sea derecho blando primero, tenemos que ver, pero me parece que la solución es un cambio que la sociedad a veces te lo hace con un voto y vos no entendés el voto, a veces te lo hace de otras maneras. Cuando se inventó la criptomoneda, salió el Bitcoin, todos los estados se quedaron mirando por qué esto era tan poderoso y a nivel global se empieza a usar, hay más de 1000 criptomonedas. Y ya se está usando blockchain en el sistema de gobernanza. Ya no se piensa casi sistema de contratación pública sin reglas que de alguna manera registren, controlen y que no tengas un humano controlando determinadas cosas o decidiendo determinadas cosas. Me parece a mí que esto tiene un valor enorme sumado a que hay otro derecho que está en plena construcción, que tiene que ser parte esencial para que las comunidades progresen. Sin derechos, sobre nuestro país el gran problema no es político, no es económico, es de seguridad jurídica. No tenemos derecho en nuestro país. Firmamos un contrato para no cumplirlo. Sancionamos una ley para no cumplirla. Y le buscamos el vericueto. Y eso no pasa en todos lados. Entonces yo creo que nuestro gran problema es del derecho y que tenemos que dar un salto enorme de calidad, entendiendo que el derecho es parte de otra cosa necesaria para esto que estamos hablando, me parece perogrullo. Nosotros a veces, en los congresos, está el grupo uruguayo y los uruguayos nos miran diciendo, ¿por qué hacen eso ahí? ¿A qué se nos ocurre? ¿Ibas a decir algo? Sí. Ella habló un poco de la ciudadanía, la violencia, bueno. Y acá Pablo dice que también es obligación de los ciudadanos, que bueno, la aplicación de los derechos individuales desde el deber que la misma persona posee con su comunidad. Es lo que yo, obviamente. Y la humanidad no permite de racionalidad. Bueno, no solamente el Estado, sino la ciudadanía, que todos somos responsables de aplicar los principios pro-homines, bueno, básicos de los derechos humanos. Lo que pasa es que yo cuando le pregunté a la anterior pregunta, en realidad yo tengo una opinión, porque hay un prejuicio sobre los derechos humanos. En nuestra sociedad, no sé si habrá, bueno, la verdad que cuando hablan de derechos humanos hablan de determinado peso histórico que tiene, pero hay muchos derechos humanos que la gente no le gusta. Es como una reducción, decimos. Claro, es una reducción. Claro, una reducción del tema. Claro, entonces como sociedad, para avanzar, como decimos en el Uruguay, era lindo que el latinoamericano tenga otra visión de la ciudadanía. Y bueno, por eso uno de los temas que me interesa mucho es la participación ciudadana. Ahí, ya yendo un poco más a una precisión, ahí cuando hay una pregunta también para los posgrados y los doctorados, es si el principio de solidaridad es un principio en el sistema constitucional argentino o no. Y ahí hay líneas de desarrollo e investigación muy interesantes, y si lo es, ¿qué efecto tiene el derecho público y el derecho administrativo? En lo personal, he dicho hace tiempo que es un principio del sistema constitucional y convencional y que está expresamente previsto justamente en el Pacto de San José de Costa Rica, que no lo tienen los demás tratados, donde aparece que todos los deberes humanos, un capítulo específico, y que todos tenemos deberes humanos para con nosotros, la familia, nuestra comunidad y la propia humanidad. Esa dimensión de los deberes que aparece en el Pacto de San José de Costa Rica, expresamente prevista, no es una construcción doctrinaria, para mí desde allí sale el principio de solidaridad
junto con otras normas de la Constitución argentina. Ese principio de solidaridad genera determinados efectos en los derechos de la ciudadanía y en las competencias públicas. Y eso me parece que falta todavía andar en el derecho administrativo. De la Constitución prevé también deberes para la ciudad. Claro, Es una Constitución del 72 y hace también ese diálogo. Pero si tenemos después un presidente de la nación que hace todo lo contrario, el principio de solidaridad, o el principio de y es muy difícil. Pero no pasa por ahí, fíjate solamente, porque No, bueno. se resolvería, no, es que el Congreso funciona así, fíjate que es un presidente sin legisladores, sin embargo, el Congreso acompaña. Eso es lo loco. No es lo loco, es como funcionamos institucionalmente, el problema son los dispositivos, o hacia dónde vamos. Este es el tema, yo creo que es interesante poner estos temas sobre la mesa, porque incluso el propio concepto de democracia representativa hay que mirarlo, y esto que decía Mariana muy bien, el tema de la participación. Hay muchas posibilidades de que la participación sea concreta, que se dé y que permanentemente puede estar... En eso el papel de las ONGs en Argentina está desdibujado. Eso es una fuerza que en los sectores, digamos, ha actuado la vulnerabilidad, pero de capacidad, fuerza enorme. La ontología que llamé todo el movimiento de mujeres también. Entonces, pero bueno, son islas, Sí. hay que lograr. Digamos, Sí, y ahí lo que me parece que yo creo que yo creo que hay muchos mecanismos de acceso a la información pública, hay muchos mecanismos de participación. Hay también otra deuda del derecho administrativo y de las administraciones, es prever mecanismos de permeabilidad del resultado de la participación. Y esos mecanismos de la permeabilidad en la ley de base está prevista en el acto administrativo expresamente para los servicios públicos, cuando esté exigido por las regulaciones, etcétera, etcétera. Pero solo quedó para los servicios públicos. Solamente, si bien es un avance y habla del criterio de obligatoriedad de analizar el producto de la audiencia pública para la toma de decisión, ya es un avance, pero solamente habla de servicios públicos. La permeabilidad en la administración pública, cuando vos activás un procedimiento participativo, el acto administrativo, la motivación, tiene que hacerse cargo de argumentar y contraargumentar respecto de esa expresión de la participación ciudadana, para que el acto administrativo sea válido. Si no se hace cargo de la motivación de argumentar y contraargumentar respecto de la expresión de la participación ciudadana, en lo personal creo que esa motivación está viciada. ¿No? Pablo, eso es interesantísimo, el grado de deferencia que la administración le da a la participación. Y ahí tenemos varios grados de deferencia. El de nuestra provincia es un desastre. Nosotros tenemos nuestro procedimiento administrativo, el decreto 4174 de 2015, que abrió los espacios de participación ciudadana. Es decir, que se puso como a la vanguardia, pero una galerita nada más, ¿no? Entonces, tiene un procedimiento participativo que es someter el proyecto o la temática a consulta, lo publica en el boletín oficial, recibe por la web comentarios, observaciones, dice, punto. La administración, es textual lo que digo, podrá tener en cuenta los comentarios. Punto aparte, cambió de tema y pasamos a otro capítulo. Entonces, ese es el peor grado de permeabilidad o deferencia, como quieras llamarlo, que he visto en la vida. Primero, no fomenta la participación. ¿Quién va a participar si no puede ni siquiera tener en cuenta tus comentarios? Esto no tiene que ver con la vinculatoriedad del comentario, es con el grado de tratamiento. Tiene que tener con la valoración Total. de esa causa, esos de hecho y derecho. Por eso. No valorar eso y argumentar y contraargumentar genera la nulidad de ese acto administrativo. Y este me parece que es un tema que sí va a aparecer con la sistemática constitucional y convencional, y a donde aparece la tutela administrativa efectiva y la buena administración como característico principio del procedimiento, de la toma de decisión. Ahí creo que va a empezar, eso me parece que es parte de lo que se viene en el derecho administrativo en los tiempos próximos. Hay buenas experiencias
de audiencias, pero reguladas de otra manera, Claro, son vinculantes. Claro. Así es. Claro, claro. Eso Sí, es así. Por ejemplo, organismos como INADI, la misma Excela, que va a ser Sí. la agencia de publicidad. Los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Algunas son decisiones políticas e institucionales que están dentro de la esfera competencial del que decide. Hay una ley nacional. Bueno, habrá que ver esa ley. Sí, Sí, contra el- Pero el INADI creo que llegó a salvo, que no llegó a salvo esa ley. No, la ley, sí, el tema es cómo armás. Cómo armar el organismo para aplicarlo. El INADI. El problema de las leyes que crean organismos, que es INADI, ¿no? importante del derecho administrativo, es si sí. contradice o no el tema de los reglamentos autónomos. Es decir, que la estructuración del Estado en general, salvo cuestiones que están en la Constitución claramente, salvo aquellos que se tienen que crear por ley, bueno, hay todo un tema. Si se crean, no se crean. En la época de los entes reguladores, cuáles se creaban en los 90, cuáles se creaban por ley, cuáles por decreto, y se creaban por ley y se creaban por decreto. Hay un tema, y ese es un tema que también hay que ponerle una lupa. Claro, no puede ser que todo Y más que el dispositivo quizás de creación de organismos, es cómo hacemos para efectivizar determinadas garantías. Porque a veces hay un montón de organismos y la verdad que la gente no encuentra solución en el organismo creado, en la estructura. Pero este organismo, mira, yo te digo, no solo funcionaba por seguirlo, sino por experimentarlo. Hubo varias denuncias que hemos hecho de distintos colectivos por viejitos, digamos, expresados en programas de televisión. Claro. De hecho, contra Real. Sí. Un programa, bueno, hicimos una denuncia, lo logramos, no solo que Real pida disculpas, sino que la INADI lo sanciona. Claro. O sea, por lo menos le hicieron la sanción y levantaron el segmento que era el escandalones, los levantaron. Como eso, publicidades, una era del Banco Francés, bueno, distintas publicidades de instituciones de empresas importantes del banco, que gracias a las denuncias de INADI fueron transformándose con mensajes no discriminatorios. Entonces, ¿y todo eso dónde queda? El Ejecutivo tiene a su cargo la puesta en marcha de las políticas públicas que están en las leyes. Entonces, estamos desamparados ahí. No sé, ustedes como administrativistas podrían también generar estos foros de discusión para ver qué camino encontrar. Perdón, una cosa que estoy viendo, un poco a tono con lo que decías del artículo 124 de la Constitución, que es algo que no es delegado, hasta que llegue a una sentencia que seguramente te va a dar la razón, pasó mucho tiempo, como pasó con esto del decreto que se dictó en diciembre y hoy está vigente. Sí, claro, está vigente. Ahora, Va a estar bueno, Y la incongruencia entre el decreto que está vigente. ¿viste? Sí, Va a quedar ahí. El decreto derogó toda la ley de empresas del Estado, sociedades de Estado y sociedades de economía mixta. Y la ley base dice No, que no estamos pidiendo eso, porque hay que enseñarlo. Primero hay que entenderlo. Después hay que tratar de simplificar la explicación. Me preguntan, ¿y empresa del Estado dónde lo leo? No. Es de mi Esperen. compañero capitalista. bueno, si Esperen porque hay que trabajar el decreto. Si estaríamos a lo que es regulación vigente, el decreto derogó Está la vigente, vigente. totalmente. Y derogó la ley de empresas del Estado, sociedad de Estado y sociedad de economía mixta y ordenó su transformación automática en sociedad anónima del derecho privado, diciendo que el Estado puede tener participación en cualquier sociedad anónima y no le va a dar ningún beneficio por eso, salvo que si tiene participación mayoritaria, tendrá el control de las higiene y la auditoría. Eso dice el DNU. Está vigente. ¿Qué dice la ley bases respecto a esos entes? Es el artículo, 5 creo de la ley bases. Habla de todos los entes del artículo 8 inciso B de la 24.156, que son estos, los entes empresariales. Entonces dice que respecto de las empresas del Estado, sociedad de Estado, ¿verdad? El Poder Ejecutivo podrá transformarlos, podrá o no. Sí. O sea que Es una competencia que está delegada. no ejercerá. Podrá fusionarlos, podrá escindirlos, etcétera, y podrá intervenirlos por el plazo de un año. Pero es como si no existiera la derogación
de esas leyes que en este momento están derogadas. Totalmente. Por el decreto está Hay problema de técnica migratoria. Es decir, tanto llega Las eso. facultades del intervento, Le digo, sí, Las ahora facultades sí. interventores están derogadas las leyes de Entender. manera tal que ya no se van a poder conformar. Exacto. Las empresas del Estado, Exacto. sobre las existentes, sobre las que El están, Ejecutivo la ley podrá. base le da esta facultad discrecional que estabiliza. pero no, claro. Pero no, claro, lo que pasa es que lo que No la van decía, a cerrar, pero la pueden evitar. claro, pero lo que decía el decreto es que deben transformarse sociedades Bueno, pero las existentes. Y claro, la ley no dice eso. Por eso. para modificarlo está dentro de la estructura de la administración pública. Hay un- Es un ente autónomo. Sí, pero no, tiene competencia de una u otra O sea, forma. que ¿quién creó? Pero hay que ver, bueno, pero en general, parece que yo- Por ley nacional. No. Pues hay un... Bueno, Sí, si quieren otro, lo vemos pero después, el CONICET fue Sí. creado por ley nacional. Sí, sí. En Ese se salvó. 50 para acá. Y fue integrándose en un sistema mayor del sistema Así es. sismológico que fue aprobado por la RUA, una ley nacional de la RUA. O sea, fue ampliándose. Después de la RUA, otro hito, me parece que fue ahora en el gobierno de Fernández, o por ahí, no, perdón, antes, con la Cristina creó el Ministerio de Ciencia, bueno, eso le dio más seguridad, pero después se aprobó por ley nacional una ley que establece los criterios de financiamiento Sí, por presupuesto 30 años. progresivo hasta llegar a un Por porcentaje 30 años. del Claro, del ingreso bruto del país. Todo eso Así. con esta Bruto artículo 3. país. Claro, lo único que está Sí, por volar por los aires, lo único que se logró de la ley de base fue establecer la prohibición de cerrar todos los organismos mencionados, que son muchos, los Sí. CONICET es uno, pero la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Malbrán, hay un montón. Bueno, no lo podemos cerrar, pero sí podemos modificarlo, como cerramos por la eficiencia, por esto, por lo otro, y ya se están haciendo. Porque no hay becas, están echando gente, no hay ingreso a carrera, eso lo, digamos, no hay beca y no hay ingreso a carrera, es clarísimo, porque no hay oportunidad. Están jubilando de manera extorsiva todos los que se pueden jubilar, y digamos, ahora están en sangre, o sea, es otra forma de vaciar el CONICET, igual el sistema científico. Por otro lado, quieren privatizar ARSAT, INVAT, no sé, esas empresas que no recuerdo bien el nombre. Sí, pero no, estos son empresas del Estado que dependen, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que están fabricando 1000 reactores nucleares. Hay solamente 2 países en todo el mundo que lo hacen, China y Argentina. Y esto lo quieren privatizar porque Estados Unidos puso como condición, cuando vino una referente ahora hace poco, que se reunió en la Antártida, que no quiere que Argentina siga desarrollando energía nuclear, no quiere que Argentina sea potencia, y nosotros habíamos podido desarrollar, gracias al desarrollo científico nuestro, esto que es único en el mundo, es algo chino. Entonces, es una cosa demencial. Perdimos Porque soberanía. ahí el Estado podría perfectamente tener una fuente de Al no tener financiación soberanía enorme. económica. Si plata no hay, andá y vendé eso, vos está. Entonces, alimentate de ahí y con eso alimentar todo el sistema científico. Hay muchas cosas incoherentes, no sé si la fuente es la ignorancia o la maldad, o las dos cosas juntas, pero lo cierto es que así no vamos a llegar a ningún lado. Es difícil llegar a ese consenso. Yo no soy optimista. Perdón, que digo, habría que relacionar esa pérdida de seguridad jurídica que decía Analía, la relación con esto, de esta pérdida de soberanía, que cómo puede ser que venga otra potencia, en teoría, y te diga, no, esto no lo puedes hacer, o esto lo tenés que privatizar, y bueno, pero porque no podemos decirle que no. No tenemos autoridad real. Tenemos autoridad real si nosotros fuéramos absolutamente conscientes de que ese es un poder que tenemos. Si nosotros somos uno de los 2 países en el mundo que fabricamos esto, por decir, no, esto es mío, suficiente, ese es el poder real. ¿Quiénes tendrían que tener presente eso? ¿Quiénes tendrían que tener presente eso? El Congreso, los legisladores. Y decir, no, esto no.
Y lo tiene. No has permitido eso, y antes con el DNU. Pero así como no se puede cerrar el CONICET, podrían haber dicho, no, señores, esto no se puede tocar. Pero no lo dijeron porque hay otros intereses. Y no tenemos autoridad, lamentablemente. Entonces, podemos concluir que la administración es el logo de la administración. Y sí, Porque come a sí mismo, según la política pública que se ejerce en el momento y estamos a la merced. Es un, El problema es que es un problema tenemos que sistémico. seguir estando a la Sí, es un problema sistémico. Es un problema sistémico, no es solo la administración. Es el Congreso, que tiene un determinado funcionamiento, y el Poder Judicial, que también, en No, el la caso administración concreto, tiene dos niveles, queriendo más poder, sigue queriendo más poder, y hasta cuando vamos a tolerar que quiera más poder, seguir siendo No, por favor. Por favor. Bueno, totalmente. Eso les iba a decir. Para ordenar un poco la charla y atento a la avanzada de la hora y la gente que está también conectada a internet. Bueno, Pablo, te agradecemos un montón que hayas elegido Rosario para presentar tu libro, que obviamente concitó un interés enorme, porque lleva para abrir debates y reflexiones por todos lados, como hemos visto. Y gracias a Alejandro por seguir apostando a que lo que pensamos, lo que reflexionamos, lo que trabajamos en las investigaciones, en el aula, en los grupos de estudio, se vean reflejados en algo tan importante como es un libro, ¿no? Que va a enriquecer nuestra biblioteca. Yo ahora voy a llevar algunos para engordar la biblioteca, y que necesita seguir nutriendo derecho público la formación de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, de nuestros investigadores, y bueno, por muchas presentaciones más. Así sea. Y que esté aquí en Rosario. Muchas gracias. Así que,